Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de entender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros, conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, señor, gracias a Dios. Tiene algunas actividades variables en la semana, pero hemos hecho un poco de todo y gracias a Dios, mi salud estoy muy bien, mi familia está todo muy bien y aquí con toda, ahora sí, con toda la actitud para continuar con sus actividades del podcast. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te fue la semana? Bien, gracias a Dios que ya llegamos a invierno, ya estamos en la recta final del año y gracias a Dios, pues Dios nos ha permitido terminar un año más, con salud, nos ha permitido terminar a todos con trabajo, con salud. Eh, no vamos a medir si es mucho, si es poco, pero lo que tenemos es importante. ¿Por qué? Porque viene por parte de nuestro Dios. Espero que ustedes también se encuentren bien, amigos, hermanos, donde quiera que se encuentren, si están en su casa, si están en el auto, si están haciendo cualquier actividad y están escuchando este podcast. Gracias porque nos escuchan, gracias porque comparten este episodio, gracias porque sin ustedes este proyecto no seguiría avanzando. Principalmente queremos darles gracias a nuestro Dios porque Él es el artífice de esto, de todo este proyecto, porque estamos hablando de su palabra. Y también a ustedes gracias porque ustedes son una pieza fundamental para que este podcast crezca, para que este podcast funcione. Y para eso, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir. Gracias porque lo están haciendo y lo estamos creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Este episodio lo pueden escuchar cualquier día de la semana, pero todos los episodios nuevos salen los días miércoles a partir de las 6 de la mañana en Spotify y en Amazon Music. Y en YouTube, a partir de las 8 de la noche, ya va a estar disponible en el canal de Generación de Fe, en el canal de Ciudad Cuauhtémoc. Ya pueden escuchar el episodio. Esto es para la obra de nuestro Dios. Llegamos al episodio número 36, un episodio que es muy importante, como todos los episodios que hemos hecho. Como ya lo vieron en el título, este episodio se llama No nos contagiemos de lepra espiritual. Ustedes van a decir qué tiene que ver la lepra con lo espiritual. Ahorita vamos a ver qué es lo que queremos dar a entender con este tema de que no caigamos en esa lepra espiritual, que no nos contagiemos de esa lepra espiritual. Vamos a empezar. ¿Qué podemos hablar, Cris? Sí, pues primero me gustaría definir esta enfermedad, ¿verdad? En términos podemos decirlo médicos, de manera general, ¿verdad? Dice, para ir de lo general, popular. Dice que la lepra o enfermedad también conocida, enfermedad de Hansen, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la define como una enfermedad ancestral descrita ya en textos de las civilizaciones de la antigüedad, como por ejemplo la Biblia, ¿verdad? Las escrituras. Dice que, por ejemplo, la OMS la define como una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afecta principalmente, fíjense amigos, a la piel, los nervios periféricos, es decir, aquellos tendones que dan movimiento a nuestras extremidades, brazos y piernas, son afectados. También dice que las mucosas de las vías respiratorias superiores y los ojos. Entonces podemos pensar que es una enfermedad crónica, una enfermedad peligrosa, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera. ¿Y se puede curar? Claro que sí, hay tratamiento. En las fases iniciales puede evitarse la discapacidad, además de las deformaciones físicas, obviamente por las descripciones que está dando, y los afectados pues sufren también estigmatización y discriminación por parte de la sociedad. Y la lepra, ¿cómo se transmite? Básicamente por gotas expulsadas de la saliva o de la nariz. Para contraerla hay que mantener durante meses un contacto estrecho y prolongado con una persona afectada que no ha recibido el tratamiento. En cambio, no se propaga por los contactos ocasionados con una persona con lepra que tengan un lugar, por ejemplo, el darle la mano o abrazarla. O sea,
por contactos breves de minutos o segundos no se puede contagiar. Es lo que según estudios han declarado, ¿verdad? Pero bueno, pero ya existe tratamiento. ¿Y qué creen? Que hoy en nuestras fechas, en nuestros tiempos, yo haciendo una investigación un poco de esta enfermedad, ya ha evolucionado. Ya no es una lepra como en sus inicios en la antigüedad, que era muy fuerte, que ya es un poco más leve, pero dicen que todavía sigue habiendo muchos contagios, sobre todo que es una enfermedad tropical, una enfermedad que se da en tiempos de calor, principalmente en países africanos como Haití, países como Etiopía. En esos países dicen que es una enfermedad se ha considerado a nivel mundial como todavía una enfermedad de salud pública. O sea, vean amigos que todavía en nuestros tiempos sigue habiendo personas que se enferman de esta enfermedad, valga la redundancia. Pero bueno, ya entrando a nuestro tema que nos atañe, amigos, es que en la travesía por la vida enfrentamos ya desafíos que pueden apagar nuestra fe, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado al podcast anterior, pueden apagar nuestra fe y contaminar nuestro ser espiritual. La lepra a menudo, como les comentaba, un primer libro que lo menciona, pues son las escrituras. Puede simbolizar no solo, fíjense, no solo una enfermedad física, como se las describí en un principio, sino que también es una enfermedad espiritual que debemos evitar, en la cual nuestra fe se va apagando, porque vemos que los demás están enfermos espiritualmente, nos contagia como la lepra, ¿verdad? Nuestra fe empieza a ir mermando. Aquí tengo una cita en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como definíamos la fe en el podcast anterior, que la fe es un faro que ilumina nuestro camino, dándonos esa esperanza incluso en las circunstancias más oscuras de nuestra vida. Fíjate, Chris, ya lo aterrizaste un poquito a ese punto que vamos a hablarlo. Lo hablaste médicamente, que es importante conocer cómo se llama y cómo proviene y por qué se da la lepra. Pero vamos a tratar de que comparemos la lepra con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra vida. Entre más convivamos con personas que están enfermas, nos vamos a enfermar. Entre más convivamos con personas que estén fríos de espíritu, nos vamos a enfriar. Quiero retomar lo que decía en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 y 46. Decía: y el leproso es quien hubiere llaga, sus vestidos serán desechados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo fuera del real de su morada. ¿Cómo lo podemos comparar con esto que pasaba en ese entonces en el pueblo de Israel, que pues podemos decirlo como la enfermedad que predominaba mucho? Yo sé que puede existir varias enfermedades, pero la lepra en su momento era una de las enfermedades que quedan más marcadas. ¿Por qué? Porque dejaban marcas en la piel, porque tenías que aislarte, porque tenías que alejarte. Y las personas que tenían esa lepra, o personas que estaban enfermos, los consideraban inmundos. ¿Por qué? Porque se denotaba y se hacía ver que habían cometido una falta delante de Dios. Por eso se creía que que la lepra era un castigo divino, pero no se trata de eso. Se trata de que pues era una enfermedad que predominaba en ese entonces. Pero ¿cómo lo podemos aterrizar esa misma lepra a la actualidad? Nosotros como hijos de Dios, hay veces que andamos conviviendo con personas que están enfermas
espiritualmente, enfermas, que están alejadas de Dios, teniendo relaciones de amistad o de compañerismo, de lo que sea, con personas que están completamente alejadas. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos acercamos, nosotros convivimos, nosotros damos la importancia de todo lo que está sucediendo, de esa enfermedad espiritual en general, nosotros nos vamos a también a contagiar. Nosotros vamos a ser partícipe de esa enfermedad. Por eso el título, que no nos contagiemos de lepra espiritual. La lepra en ese entonces era una enfermedad desagradable a la vista humana. Hoy en día no quiero decir lo mismo que es desagradable a la vista humana la lepra espiritual o la falta de fe en nuestra vida, sino simplemente es creerle, es pensar que lo que está fuera de las cosas de nuestro Dios, le hacemos más caso, nos enfocamos más en eso y dejamos que eso nos guíe y que nos lleve a la perdición de tener ese camino, esa comunión con nuestro Dios. Acaba de decir Cristian que la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso lo decía el apóstol Pablo, la certeza que no se ve. Nosotros creemos por fe, pero si esa fe se enfría, desaparece, nos empezamos a enfermar y podemos contagiar no solamente a nuestra familia, podemos contagiar a los miembros de la iglesia, nos podemos contagiar nosotros mismos. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a empezar a alejar, nos vamos a empezar a aislar, lo mismo que pasaba con las personas que estaban enfermas, que los aislaban porque en ese momento los consideraban inmundos. Los estigmatizan. Exactamente. Entonces, nosotros no necesitamos que nos aíslen, si nosotros mismos nos vamos aislando por la falta de fe que se empieza a apagar, la falta de espiritualidad que se empieza a enfriar. Y poco a poco nos vamos alejando, nosotros mismos nos vamos alejando y vamos perdiendo la oportunidad de tener ese encuentro con nuestro Dios que estamos buscando cada uno de nosotros. Y no solamente se trata de que tengamos ese enfriamiento, sino también las malas compañías, sino también las malas prácticas que luego llegamos a hacer fuera del templo o fuera de la vida como hijo de Dios, también nos va trayendo y nos va alejando de esa certeza que es la fe, de esa certeza, y se va perdiendo la espiritualidad de cada uno de nosotros y nos vamos apagando. Y vamos viendo muchas circunstancias que pasan en nuestro alrededor y a veces hasta nos desmotiva. Exacto. Porque vemos que hay mucha tibieza espiritual y vemos hermanos que empiezan a ir quizás faltando a la iglesia, y eso apaga también los que estamos asistiendo. Empezamos también a irnos enfriando porque vemos que ya se empiezan a ir los hermanos del templo y todo eso. Y nosotros, dice aquí la palabra de Dios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5, verso 7, dice: porque vivimos por fe, mas no por vista. Entonces, la fe nos debe permitir ir más allá, no ver las circunstancias actuales que está viviendo en la iglesia, sino tenemos nosotros que confiar en que estamos nosotros haciendo las cosas de Dios por buen camino, porque nosotros no sabemos los problemas que los hermanos, las familias están teniendo, porque a lo mejor pensamos que a lo mejor el problema somos nosotros, y a lo mejor el problema no somos nosotros, sino son los hermanos que tienen sus familias, que de alguna manera, de algún modo, están enfriando, porque si la cabeza de la familia tiene su espíritu apagado, va a apagar el espíritu de los demás miembros de la familia. Y ahí es donde está esa contaminación de lepra que empieza a ir afectando y ir mermando en su espiritualidad. Nos vamos manchando poco a poquito de esa lepra. No vamos a hablar literal, sino vamos a hablarlo espiritualmente. Poco a poquito nos vamos a ir manchando, hasta que todo el cuerpo se va a contagiar de esa enfermedad que se llama apatía, de esa enfermedad que se llama enfriamiento espiritual,
de esa apatía, de esa enfermedad que se llama que le perdemos el deseo de hacer las cosas de nuestro Dios. Exactamente, y ahí es cuando ahí son focos rojos, cuidado, alerta, porque eso es peligroso, porque ya cuando menos vemos, ya renegamos de las cosas de Dios y empezamos a apostatar de Dios. Vemos a Dios como alguien que si existe, decimos, no, pues es que Dios es muy duro, Dios me ha castigado, Dios me ha puesto pruebas tan complicadas que hoy por hoy, si por creer en Dios he perdido oportunidades de tener, por ejemplo, mejores oportunidades de trabajo, porque pues, me piden trabajar hasta el sábado y es donde esos días hasta pagan más, pero yo por estar en la iglesia no pude tener, no, he perdido oportunidades laborales para crecer profesionalmente, y entonces es por mencionar un ejemplo, ¿no? Cada quien puede tener ejemplos diferentes. Y ahí empezamos nosotros a poner esas, empezamos a hacer apóstatas de las cosas de nuestro Dios, de la palabra de Dios, y precisamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. Yo quisiera hablar de la lepra espiritual, dando una cita bíblica ahí que da el proverbista, el rey Salomón, en Proverbios capítulo 4, verso 23, que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La lepra espiritual, amigos, puede comenzar en el corazón. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios, corazón? ¿A qué se está refiriendo? A nuestra mente, a nuestros pensamientos. Así es. Van afectando nuestra relación con Dios y con los demás, porque vamos viendo, es que yo escuché esta opinión de este hermano, que el hermano de X parte hizo esto, es que el hermano al que yo pensaba que tenía yo una opinión de él, de otra que él era más certificado, me voy decepcionando, que me voy dando cuenta que no es cierto, que le fue infiel a su esposa, o por mil situaciones, por mencionar algunas, ¿no? Y eso va apagando nuestro corazón, nuestra fe, porque entonces nuestra fe, para empezar, pues, no estuvo siempre, nunca estuvo en Dios, estuvo más por el hermano, por la hermana, por la familia fulana, tal. Y créanme, amigos, que entonces no estuvimos buscando las cosas de Dios. Ahora, nosotros sabemos, amigos, que como comentaba Suriel, en la antigüedad, Dios encomendó a un grupo de hombres de una tribu, a los levitas, así el sacerdocio, y entre muchas tareas que ellos tenían que hacer, hubo una en específico que dice ahí en Levítico 13, verso 2, dice, cuando alguno tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, fíjense cómo está ahí escribiendo la lepra en la Biblia, cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y le venga a hacer llaga de lepra, dice, será traído al sacerdote Aarón o a uno de los hijos de los sacerdotes. Entonces vemos en esa parte de las escrituras, amigos, que cuando alguien del pueblo de Israel, y Suriel ya lo había mencionado, tenía toda esta sintomatología de la lepra o enfermedad de Hansen, era apartado del pueblo de Israel. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Y pasado ese tiempo, era nuevamente revisado. Y si no tenía llaga alguna en su cuerpo, ¿qué pasaba? Era reincorporado de nueva cuenta con el pueblo de Israel. Entonces es importante, amigos, mencionar que nuestro Dios en su palabra nos da una serie de aspectos que también, igual así como les daban los levitas, también nos dan una serie de aspectos que tenemos que considerar importantes, porque si no, entonces también nosotros nos estamos contagiando de lepra, pero no de una lepra material, física, una patología, sino una lepra espiritual que va apagando nuestro espíritu por el paso del tiempo. Y nos va llenando todo el cuerpo, y eso va a provocar que nos empecemos a alejar poco a poquito. Leíamos en Levítico y decía que los alejaban, los apartaban. Pero nosotros ahora con esa lepra espiritual, nosotros mismos nos vamos enfriando y nos vamos apartando, o nos vamos llenando nuestro cuerpo de enojo,
de señalamientos, de malas prácticas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, indiferencia, apatía, y todo eso se va llenando nuestro cuerpo, y hasta cuando nos damos cuenta, ya estamos enfermos y nosotros mismos nos vamos apartando. Eso lo vemos dentro del templo, lo vemos dentro de nuestro hogar, pero también pasa cuando estamos conviviendo más y prestando más atención a otras cosas completamente alejadas de nuestro Dios, a otras cosas más que nos pueden llamar más la atención que lo que Dios puede dejar en nosotros, en nuestra vida. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en su epístola de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nos hemos percatado que a veces dentro del templo, fuera del templo, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela o donde estemos, a veces erramos y caemos en una mala praxis de hablar cosas que no corresponden a las cosas de nuestro Dios y nos van alejando completamente de Él. ¿Por qué? Porque estamos cerrando nuestras conversaciones, estamos cayendo también en esa enfermedad que poco a poquito nos va alejando de nuestro Dios, nos va alejando. Y decía aquí el apóstol Pablo, nos advertía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas compañías? ¿Cómo podemos decir que son malas compañías? Pero es que también un hermano de la iglesia, pues ¿cómo va a ser una mala compañía si está errando en sus prácticas, está errando en sus conversaciones, está errando en solamente juzgar, criticar, y no está enfocado su vista a los ojos de Dios? Entonces sí son malas conversaciones y no son hijos de Dios. Y no son hijos de Dios. Hijos del diablo. Exactamente. Y no lo dice Cristian, no lo digo yo. El mismo Señor Jesús en su palabra lo decía. Entonces, sí, el apóstol Pablo nos advertía ya de las malas costumbres y nos subrayaba que dejáramos a un lado para que no influyeran en nosotros esas malas prácticas, esas malas decisiones, y que eso provocara que nos fuéramos enfriando, que nos fuéramos alejando y que nuestro cuerpo se fuera llenando de cada una de las cosas que van enfermando nuestro cuerpo, que van enfermando nuestro corazón, que estamos hablando de nuestra mente, en pensamientos negativos, en pensamientos de ver si estamos o no estamos bien, si estamos o no estamos haciendo bien las cosas, y creemos que todos pueden juzgarnos, todos nos pueden señalar, pero el único al que tenemos que entregarle cuentas de lo que estamos haciendo, bien o mal, es a nuestro Dios. Pero desafortunadamente siempre nos enfocamos, siempre buscamos, a veces hasta aprobación, de lo que puede pasar a nuestro alrededor, de lo que puede pasar alrededor de la escuela, del trabajo, de la familia, del templo, de lo que sea. Y eso nos va alejando de una fe cimentada, y eso nos va a provocar una fe fría que a la postre nos va a alejar de nuestro Dios. Y también otra cosa es que cuando somos miembros de cabezas de familia, si alguien, papá o mamá, empieza a tener un enfriamiento espiritual, hay que tener mucho cuidado, amigos, porque si también tenemos hijos que también están yéndose, instruyendo poco a poco, empapándose de esos ríos de agua viva que es la palabra de Dios, ven que el papá o mamá empieza a irse apagados espiritualmente, también los hijos empiezan a irse apartando de las cosas de Dios. Y eso sí también hay que tener mucho cuidado de ser ejemplo en todo momento para los hijos. Yo, por ejemplo, con mi papá y con mi mamá, pues ellos me han instruido a mí y a mi hermano. Tengo un hermano menor que yo, y siempre nos han dado el ejemplo de que de lo que los papás hacen, pues también nosotros como hijos somos esa
eso que repetimos también, emulamos, esa es la palabra, emulamos lo que nuestros padres nos han enseñado, nosotros también lo practicamos. Yo tengo una cita bíblica que habla precisamente de que luego a veces las amistades o los familiares nos incitan luego a veces a opinar mal o hacer algún acto que va en contra de la voluntad de Dios y luego muchas veces eso se revierte en contra del que nos incitó a hacer lo malo. Por ejemplo, aquí tengo el caso de Números, capítulo 12, versículo 10 al 12. Creo que esa es una historia ya muy conocida. Y dice que la nube se apartó de sobre la tienda, y aquí María era leprosa como la nieve. Y Aarón miró a María, y aquí que era leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, pues locamente hemos actuado y hemos pecado. En esta parte, ¿qué pasó, hermanos, amigos? En esta parte de la historia de una mujer, María, ¿verdad? Que había hablado con Aarón en contra de quién? Moisés, por la mujer, aquella mujer etíope. ¿Qué es mujer etíope? Etíope quiere decir que viene de Etiopía, de ese país. Moisés, pues había tomado, si nosotros leemos desde el versículo 1, vamos viendo por esta razón que Dios había mandado este castigo a María, para que María dejara de hablar precisamente en contra de Moisés. Y vemos que muchas veces en la iglesia pasan ese tipo de situaciones. ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste la hermana? Ella hizo esto, él hizo aquello. Y empezamos a murmurar, estas murmuraciones que precisamente habla la palabra de Dios, pues van envenenando el corazón de cosas que a lo mejor ni siquiera son ciertas y hasta inventan por desprestigiar, por el hermano o a la hermana, empiezan a precisamente a hablar mal de él o de propósito de ir haciendo a un lado a ese hermano y empiezan a envenenar el corazón precisamente de los que nosotros estamos escuchando y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no envenenar nuestra alma con este tipo de acciones, de pensamientos. Aquí tengo una otra cita que dice en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 33, que dice: no se dejen engañar, como decías bien, yo le había dicho, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, en donde precisamente la lepra se propaga por las malas influencias de las cuales nosotros, nuestra fe se va contaminando, nuestra conducta se va contaminando, ya dejamos de ser lo que en un principio éramos puros, limpios, a ser impuros, ser llenos de inmundicia, de enfermedades espirituales, de las cuales luego después ni nos damos cuenta que tenemos, porque ya hacemos parte de nuestro ser y ya lo vemos como algo normal, sino hasta que alguien nos dice: oye, ¿sabes qué? No eres así, tú no eras así. Y ahí donde muchas veces se da la indiferencia y nos dicen: no, ¿qué importa? De todos modos, nadie hace las cosas como Dios dice. Y es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque entonces ya estamos cayendo en esa tibieza espiritual que nuestro Dios nos pide que no caigamos. Fíjate, Cris, acabas de decir algo bien cierto, las murmuraciones. No solo pasa en el templo, no solo pasa en el trabajo, no solo pasa en la escuela, pasa dentro también de nuestro hogar. Las murmuraciones de nuestra familia, que si el hermano le dijo a la hermana, que si el papá se lo dijo al hijo, y que es el tío, y empieza a haber una serie de dificultades que afectan completamente a una familia, completamente a una iglesia, completamente a un entorno de trabajo, y nos damos cuenta que las murmuraciones terminan afectando y terminan llevando a esa enfermedad que queremos evitar a toda costa, ser fríos en nuestro corazón, tener esa lepra que nos va a manchar nuestra piel de llagas. ¿En qué sentido? En que nos vamos a empezar a creer todo lo que sucede,
todo lo que pasa y le vamos a empezar a hacer caso más a todo lo que está alrededor de lo que realmente podemos hacerle caso a nuestro Dios. El apóstol Pablo nos decía, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque es muy fácil caer en el engaño, es muy fácil vivir en el engaño, es muy fácil tropezar. Y al tropezar es bien fácil caer, pero regresar de ese tropiezo Levantarse, pues. cuesta mucho trabajo. De esa enfermedad de apatía espiritual, de esa enfermedad de lepra espiritual, cuesta mucho trabajo salir de ella y nos pide el apóstol Pablo que tengamos precaución de todo lo que está rodeando. Y también nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, tomando en cuenta toda esa parte que dicen, tú ya dejaste de ser eso que no quiere nuestro Dios. Y nos dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos como nos rigía lo que nos decía el mundo. Tenemos que cambiar. Y dice, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que está criado conforme a Dios en justicia, en santidad y en verdad. Nosotros, cuando aceptamos a nuestro Dios, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, aceptamos en dejar ese hombre que no nos llevaba a nada bueno. Nosotros, por amor a Él, lo aceptamos y aceptamos esos términos y esas condiciones. ¿Por qué se nos tiene que olvidar hoy que ya estamos en el camino de nuestro Dios? ¿Por qué tenemos que volver a regresar a lo que antes éramos? Si venimos huyendo de eso que antes éramos, ¿por qué tenemos que regresar nuevamente a tener esa práctica? Por eso hacía énfasis el apóstol Pablo al decir, tengan cuidado, no se dejen engañar. Ese viejo hombre que ustedes eran ya quedó atrás. Ya están renovados por el Espíritu, están renovados porque el Señor Jesús hizo obra en cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos cuesta? O más bien, ¿por qué tenemos que regresar nuevamente a esa práctica? Y se nos olvida que dejamos a ese viejo hombre porque no nos gustaba. Y ahora pareciera que es más práctica regresar a ese viejo hombre porque se nos hace más fácil Revivir. se nos hace más fácil revivirlo y estarnos envenenando y estarnos enfermando de esa lepra espiritual, de esa tibieza que nuestro Dios no quiere que caigamos. Y nos mandó a un mensajero como el apóstol Pablo a decir, cuidado, tengan cuidado, porque pueden volver a tropezar. Y si tropiezan, cuesta trabajo volver a salir de ahí. Y exactamente, sí, es como cuando alguien está en un proceso de desintoxicación por consumo de alcohol o de alguna otra droga. El proceso de rehabilitación, si ustedes le preguntaran a un especialista, un psiquiatra, a algún especialista, un médico que trata a personas, a pacientes que tienen, por ejemplo, alguna adicción a alguna droga, ustedes le preguntan y dicen, ¿es fácil que uno de tus pacientes se recupere? Te va a decir que no, es un proceso difícil. Si es difícil para el que sale, vuelve a volver a recaer, se complica todavía aún más, porque el cuerpo pasa por un proceso de desintoxicación largo, y entonces ahí el especialista tiene que seguir una metodología, buscar con el adicto las vías necesarias para que este adicto pueda salir. Y lo mismo pasa con nosotros, cuando ya dejamos nuestra pasada manera de vivir en hombres viciados, en deseos de error, para vivir una vida admirable, recta delante de Dios, y luego, por alguna otra circunstancia, queremos volver a regresar atrás.
Ya después va a ser difícil volver a retomar los caminos de Dios. Yo aquí, ya para ir poco a poco cerrando este tema, yo traigo una parte que es evitando la contaminación. ¿Cómo evitamos esa contaminación de la lepra? Ahí en Santiago capítulo 4, versos 7 y 8, nos recomiendan lo siguiente, dice la palabra de Dios a la letra. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Tenemos que ser como Señor Jesucristo cuando estuvo ayunando en el desierto. ¿Cuántos tiempos? 40 días, así es, Noches. 40 noches. En todo momento resistiendo a sus pasiones, resistiendo a los deseos de la carne. Y ahora, ayunando es una de las estrategias que nosotros tenemos. Someternos a Dios y resistir a las tentaciones. Evitemos la contaminación espiritual que mata el alma y la envenena, ¿verdad? Efesios 6:11 también dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La armadura espiritual nos protege, amigos y hermanos, de las influencias negativas y nos ayuda a mantener nuestra fe intacta. Tenemos nosotros que orar, tenemos que leer la palabra de Dios constantemente y si es preciso, ayunar. Son esas 3 herramientas que nosotros podemos tener como hijos de Dios para poderle hacerle frente a esta lepra que trata de contagiar. Si ya se contagió nuestra uña de nuestro dedo de nuestra mano, no dejémosla. Dice la palabra de Dios que si tu ojo te fuera enfermo, córtalo. Si la mano de tu cuerpo estuviera enferma, córtala. Y así que entremos al reino de los cielos, pero que estemos, que una parte de nuestro cuerpo sea cortada y que no sea contaminada todo nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, eso se refiere, amigos, no que literalmente cortemos esta extremidad de nuestro cuerpo, sino que se refiere de que si hay cosas que no nos están permitiendo eh, crecer nuestra fe, tenemos que ir dejando, ir desechando todo aquello, autoanalizarnos, ver, examinarnos qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que nos está apagando nuestro espíritu. Tenemos que irlo quitando poco a poco, porque también es importante mencionar, por ejemplo, que las influencias generalmente no son positivas, son amistades tóxicas que nos van afectando nuestra manera de pensar sobre las cosas de Dios. Si tenemos a un amigo o amiga que habla mal de Dios porque no cree en Dios, alejémonos de ellos, alejémonos de ellas, porque lejos de ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, nos van a apartar. Tengo una historia de las Escrituras, así de rápido. Todos conocemos la lepra que tuvo aquel general del ejército sirio, Naamán, que precisamente solicitaba a Eliseo, aquel profeta de Dios, que curara su mal. ¿Y qué recomendación dio Eliseo a través de un siervo suyo que envió? Dice, zambúllete 7 veces en el Jordán y tu lepra será curada, será curada. Y vemos que Naamán se molestó con Eliseo porque él pensaba que iba a venir personalmente a ungirlo, levantar su mano y pedir en nombre de Dios y lo sanó. Pero no, se molestó porque había enviado a un servidor del profeta Eliseo para decirle que se zambulliera 7 veces. Y dice, ¿cómo ven sumergirme en ese lago que no le agradaba del todo a Naamán? Y ponía ejemplo, mejor era este otro mejor lago, ¿por qué mejor no hay este? No. Y o sea, todavía altercaba con el mandato de Dios. Y así muchas veces nosotros somos. Ponemos términos y condiciones de que para que nosotros podamos ser sanados de nuestra lepra espiritual, decimos, ¿por qué yo de hacer esto? Y yo tendré que hacerle caso hasta a los hermanos, ¿no? Si me están invitando, me están alentando a hacer las cosas, porque tengo que estarle escuchando. Yo quiero que Dios me hable a mí. Exacto. Pero a veces no dejamos que ni siquiera y no permitimos que Dios nos esté hablando y lo ignoramos completamente y provoca
que nos molestemos nos provoca Ahí a una cólera. exactamente, Ira. y lo mismo pasó con Amán. Es exactamente lo que estás diciendo. Él tuvo que a un siervo de los que él tenía, le hacía ver las cosas, ¿no? De que, pues, tú nos dices a uno de nosotros, hace esto, y no lo hacemos, claro. Igual nosotros queremos también comentarte que tú también hagas lo que este siervo de este profeta te está pidiendo, de que si te vas a zambuir 7 veces en el Jordán, tu lepra va a ser curada. Y vemos que él, en esas palabras que tuvo, se puso a reflexionar. Quiero pensar yo que se puso a reflexionar y al final de cuentas se llenó de esa fe que de tal manera lo hizo zambullirse 7 veces y porque tuvo una fe en Dios que iba a ser sano. ¿Y fue sano, amigos? Claro que fue sano. Yo en conclusión me gustaría ir cerrando que en nuestra jornada espiritual recordemos la importancia de mantener viva la llama de la fe y alejarnos de la lepra espiritual que amenaza constantemente con contaminar todo nuestro cuerpo espiritual. Con la fortaleza que nos da la fe, podamos superar cualquier desafío y permanecer firmes en nuestro camino hacia la luz divina. Saber que todos, amigos, todos sin excepción, tenemos una hacha de lepra en nuestro cuerpo, en nuestros atavíos espirituales, pero está en nosotros cortar esa parte y no contaminar nuestro cuerpo, contaminar esa pequeña parte que está contaminada de lepra, aunque todavía es temprano, hagámoslo, porque mañana a la mejor tarde será. Y es precisamente que pensemos en qué tipo de vida queremos llevar nosotros. Si tenemos hijos, ¿qué ejemplo queremos darle ustedes a sus hijos? Y es esta parte que nosotros tenemos que meditar, que todo lo que hemos trabajado para la obra de Dios no sea trabajo en vano, sino que es una prueba, veámoslo, que es como un desafío que Dios está poniendo en nosotros y Dios quiere probarnos realmente de qué estamos hechos. Eso es lo que yo les quiero transmitir, amigos. Véanlo, las situaciones que vivimos como un desafío y que pongamos las manos de Dios que vamos a salir libres de ese desafío. Nosotros tenemos las herramientas, tenemos las bases para poderlo hacer. El apóstol Pablo nos decía que no nos confiáramos. El rey Salomón nos decía que no nos fiáramos de que cuidáramos nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a cuidar? No inmiscuyéndonos en malas prácticas, en malas conversaciones. El enemigo, Satanás, está como el león rugiente esperando a ver en qué momento caemos, en qué momento nos salpica un poquito esa enfermedad y nos vamos enfermando de esa lepra espiritual. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Evitar a veces amistades que no nos llevan a nada bueno, evitar acciones, actitudes dentro y fuera del templo que no van a llevar a nada bueno. Al contrario, nos van a perjudicar y nos van a ir alejando poco a poquito de las cosas de nuestro Dios. Evitar murmuraciones, evitar que nosotros mismos nos alejemos porque nos empezamos a manchar de esa lepra, a enfermarnos de esa lepra espiritual. Nosotros tenemos las herramientas. No permitamos que el enemigo tenga el control de nosotros. Al contrario, que Dios sea el que tenga el control de nuestras vidas, que tenga el control y nos guíe, y que dejemos las malas prácticas. ¿Por qué? Porque ya somos hombres nuevos. Desde el momento que aceptamos a nuestro Dios, somos hombres que dejamos atrás a ese pasado, esa persona que no nos hacía bien. Nuestro objetivo y nuestro enfoque es caminar al lado de nuestro Dios, o más bien atrás de nuestro Dios, porque sabemos que Dios siempre va delante de nosotros. No dejemos que las prácticas, no dejemos que las murmuraciones, no dejemos que las amistades, no dejemos que lo que sale de nuestra boca termine enfermando a nuestra familia, a los miembros de la iglesia, a nosotros mismos. Nosotros tenemos esa convicción, tenemos que tener firme esa fe y tenemos que dejar
de ser a veces como Naamán, de estar criticándonos unos a otros. Yo creo que por este episodio podemos concluir, Chris, y podemos saber que la lepra espiritual puede afectar nuestra vida, puede afectar y puede hacer mella si nosotros lo dejamos, lo permitimos. Gracias, Chris, porque concluimos el episodio más. Gracias porque, pues, hablamos de la palabra de Dios y cada que hablamos de la palabra de Dios siempre vamos fortalecidos y siempre nos vamos con una enseñanza nueva. Sobre todo que saber que somos soldados en Cristo y que todo soldado sale al frente a militar, a tener sus luchas día con día. Todos tenemos diferentes luchas, diferentes situaciones por las cuales tenemos que trabajar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, esa coraza para que no dejemos que el maligno con sus garras nos haga daño y seguir adelante. Esa es nuestra meta, seguir adelante, seguir un objetivo. Ese objetivo es nuestro Dios. Mientras tanto, no olviden suscribirse, darle like, compartir, porque queremos seguir haciendo más temas para ustedes. Queremos seguir hablando más de la palabra de nuestro Dios. Y eso depende de ustedes, que esa manita, que ese compartir vaya creciendo. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos cada vez, háganos pensar y hacer más temas y más temas, porque tanto Cristian y yo nos gusta hablar de la palabra de Dios y queremos que ustedes también sientan ese deseo de hablar de las cosas de nuestro Dios. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.